Desde una perspectiva de historiador, debe de reconocerse al gran educador que fue Justo Sierra la creación de dicha institución, la siembra de un ideal y la fijación de un compromiso estatal. Desde mi perspectiva de egresado, orgulloso y agradecido y de mexicano de la segunda mitad del siglo XX, dice García Diego, me apresto a celebrar los 90 años del proyecto vasconcelista, el que creó nuestra entrañable universidad, acaso la institución que más hizo en el siglo XX en beneficio del ascenso social de las clases medias y de los sectores populares urbanos de nuestro país. Prefiero celebrar 90 años de una institución revolucionaria que cumplir 100 de una institución porfirista. Cuando García Diego alude al carácter clasemediero adquirido por la Universidad Nacional, sin duda tiene presente un episodio histórico que él mismo considera poco analizado, la irrupción de los estudiantes en la escena nacional como protagonistas políticos, suceso que tal vez por inusitado apenas fue advertido por Díaz y mereció poca atención del propio Madero. Al respecto refiere en su ya mencionada tesis doctoral Rudos contracientíficos que el Congreso Nacional de Estudiantes celebrado el 6 de septiembre de 1910 puede ser visto como la primera intromisión de los jóvenes en la esfera política social del siglo XX. El Congreso rebasó lo educativo y se sumó a las expresiones de crisis sociopolítica del porfiriato. En rigor debe ser visto como la confrontación de dos proyectos, uno de ellos, el estudiantil manifestado en las propuestas finales y como la prueba irrefutable de que el de Sierra, por encomiable que fuera, dejaba insatisfechas las demandas de la mayor parte del estudiantado. En cierta forma, la primacía en el tiempo del Congreso Nacional de Estudiantes como movimiento estudiantil de protesta queda en duda si, como lo afirma el propio García Diego, tomamos en cuenta que a mediados de 1909 hubo grandes y ríspidas movilizaciones estudiantiles en Guadalajara en las que participaron entre otros Rafael Buelna y José Guadalupe Zuno en repudio a la presencia de la comitiva de campaña de reelección de Ramón Corral. Paradójicamente, comento por mi parte, el porfirismo fundó una universidad sin estudiantes, provista solo de alumnos obligados a seguir sin mayor discusión las reglas y los programas que señalaba la autoridad, expulsados de su marco social cotidiano, sofocados por un academismo extemporáneo y vacuo. En este asunto de las protestas estudiantiles de 1910, no faltó el detalle que, anecdótico y todo, se considera el origen del problema y raíz del descontento. García Diego menciona el conocido episodio del poeta nicaragüense Rubén Darío, nombrado representante a las festividades por parte de un gobierno nicaragüense que perdió su legitimidad en el curso del viaje que el poeta emprendió de Francia a la Ciudad de México, de tal manera que al pisar el territorio mexicano, Darío carecía de representación oficial, lo que propició y facilitó su desconocimiento protocolario por parte del régimen porfirista. Con este motivo, los estudiantes realizaron una serie de eventos y protagonizaron sucesos nunca vistos en la larga noche de la dictadura. Alfonso Reyes señalaría que la actitud del gobierno de Díaz provocó que los estudiantes en masa e hirviente suma de pueblo marcharan en manifestaciones imponentes. Por la primera vez después de 33 años de dominio absoluto, se apedreó la casa del viejo Cesario y ahí se vio el primer relámpago de la revolución. En su discurso de ingreso el 2 de septiembre de 2008 a la Academia Mexicana de la Historia, donde ocupa el sillón número 12, que perteneciera a la distinguida académica doña Beatriz Ramírez Moreno de la Fuente, el doctor Javier García Diego Dantán fue claro al puntualizar: yo me dedico a la Revolución Mexicana, etapa llena de horrores y violencias. De la Revolución Mexicana señaló García Diego en conferencia presentada en el Club de Editores de la Ciudad de México: sabemos cuándo empezó, pero no sabemos cuándo terminó. En 1914 al caer Huerta, en 1917 con la Constitución, en 1920 cuando se establece un nuevo Estado, en 1929 cuando termina la violencia, en 1940 cuando concluye el cardenismo. Esta inconsistencia me permite hacer algunas reflexiones. ¿En qué momento de nuestra historia alcanzamos ese límite que Joseph Conrad llamaba la línea de la sombra, la línea que separa lo cerrado de lo abierto,
la página escrita de la página en blanco, allí donde empiezan a agotarse las posibilidades por las que uno descarta se van volviendo irrecuperables cada día. ¿En qué instante, repito, se dio el gran viraje por el cual los mexicanos perdimos esa armonía entre el hombre y el mundo, ese equilibrio entre el cuerpo y el espíritu, esa unión del individuo con la colectividad a que hace alusión Leclésio? La Revolución Mexicana, como compromiso que incita al análisis histórico, es materia de permanente actualidad, está cimentada en el imaginario popular y es referente obligado al momento de intentar definir nuestra identidad, o mejor aún, las múltiples identidades del complejo cultural mexicano. Desde el México insurgente de Reed, en casi todos los géneros artísticos se han creado y recreado los escenarios de la Revolución. No siempre los han comprendido a cabalidad. El sentido focal de sus apreciaciones, no siempre desinteresado, les resta objetividad. No solo se crearon héroes de bronce, también se inventaron adalides de celuloide. Afirma García Diego que si ayer la historiografía de la Revolución Mexicana se había concentrado en estudiar sus conflictos políticos, los asuntos diplomáticos y las mayores acciones militares, hoy ya se preocupa de los procesos regionales, de la actuación de los líderes secundarios, de la participación de los grupos sociales amplios y hasta de la naturaleza de los personajes negros. Todo libro, señala García Diego, tiene su propia historia, sobre todo en lo que concierne a sus orígenes, la más de las veces fortuitos, a sus objetivos, casi siempre sobreestimados, y a su evolución. Haciendo eco a sus propias palabras, el autor nos lleva en su excelente obra Cultura y Política en el México posrevolucionario, con su estilo no por ameno menos riguroso, al desfile de los seres materiales y los quehaceres de los personajes más importantes de nuestra historia reciente. Seres de cemento y ladrillo, que también los edificios hacen historia, como la Universidad Nacional o el Colegio de México, y los quehaceres de hombres cuyo lustre y merecimiento están más allá de cualquier duda, seres polémicos, diversos en su ideología y hasta contradictorios. Con su reconocida maestría por las páginas del libro, don Javier boceta la trayectoria lo mismo de Alfonso Reyes que de Daniel Cosío Villegas, de Manuel Gómez Morín y Jesús Reyes Heroles, de Jesús Silva Herzog y Gastón García Cantú, todos unidos en el interés supremo de conocer y comprender a México. El libro, originalmente esparcido en charlas, artículos, ensayos y conferencias, tiene su historia y su objetivo. Es el recuento apasionado de los aconteceres en 100 años revolucionarios y de quienes aportaron su inteligencia para esclarecerlos. La amplitud y diversidad de su obra torna difícil tanto la reseña como el registro de las actividades del doctor Javier García Diego, así en la academia como en la cultura y la política. Les pido descargarme de culpas si mi apreciación personal de la admirable obra de García Diego llevó mi atención y mi tiempo a comentar con mayor amplitud y el riguroso análisis histórico que don Javier hace de la vida y trayectoria de la Universidad Nacional. Me justifico, creo que este andar de la UNAM viene a ser el espejo que refleja las inquietudes de todos los universitarios mexicanos. Permítame poner punto final a mi participación en este solemne acto, trayéndoles el texto de una íntima confesión del doctor García Diego. Cito: ¿por qué amo la historia? Porque es un conocimiento hermoso y útil, pero también la amo porque me ha enseñado que los procesos históricos, como los biográficos, son diversos y complejos, que unos son prolongados y otros son breves, que al interrumpirse como algunas vidas humanas, el proceso histórico toma otro curso. Los procesos históricos nunca se detienen, aunque muchas veces evolucionan por derroteros distintos a los iniciales. El conocimiento de la historia me ha permitido entender esto. Para el conocimiento histórico no hay etapas truncas ni desviadas, todas forman parte del proceso histórico. El conocimiento histórico me ha ayudado a entender mi proceso biográfico con mis propias etapas y mis reorientaciones. Me ha enseñado que el pasado nunca se olvida y que el futuro se construye en el presente. Por eso amo la historia. Fin de la cita. Gracias por permitirme presentar en este recinto, que es ícono del pensamiento universitario, al notable historiador y académico don Javier García Diego Dantán. Muchas gracias.